Espermatozoide de mi óvulo, porque ustedes saben que a partir ya, esto del 2014 se logró, la revista Nature, para que no me digan conspiranoico, publicó un artículo donde derivaron espermatozoides de células madre adultas de hembra. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Me van a decir, bueno, en sencillo, ya no se necesitan hombres para reproducción, porque puedes obtener espermatozoides. De problemas en relación a la memoria, a la atención, el poder enfocarse, el poder razonar, el poder ejercer distintas funciones cerebrales que son propias del ser humano. Entonces yo cuando comienzo a investigar todos estos temas, me doy cuenta de que la transformación del ser humano por medio de la tecnología es algo real. Y no solamente eso, descubrí, y ustedes escucharon la conferencia de Miklos, él lo trata muy bien en su libro Neoentes, sobre cómo por medio de la tecnología se busca tercerizar ciertas operaciones que son características del ser humano. Algo característico nuestro, que es una inclinación natural, es la de formar familia, la capacidad de gestar en la mujer, la capacidad de concebir un niño. La reproducción humana es algo propiamente humano, como es propio de cualquier mamífero. Y Miklos lo demuestra muy bien cuando él explica que hoy en día tenemos grandes compañías tecnológicas enfocadas en tercerizar la reproducción humana, ¿cierto? Yo en este libro lo que hago es acompañar esta tesis, que no es una hipótesis, sino que es algo que lo demuestra muy bien Miklos, y demostrar la otra parte, que no solamente están buscando tercerizar la capacidad de gestar del ser humano, la capacidad reproductiva, sino que están tratando de reemplazar la capacidad cognitiva y la capacidad de decisión del ser humano. Está escrito, ustedes lo pueden ver en sus Biblias, el Cordero levanta el primer sello y la palabra de Dios sale victoriosa por el mundo. Por el mundo. Estas vidas que están aquí construidas, las iglesias, sus hogares, el hecho de estar acá es porque la palabra de Dios nos penetró tanto, como decía al principio, que así sean ateos, la persona sabe que no tiene que matar, que no tiene que robar. Los mandatos del Señor están inscritos en Occidente, así nosotros estemos apostatando, que es lo que quiere el progresismo a través de todo lo que ustedes han visto hacer. Conculcar los derechos de Dios, pulverizar eso, ese poder tan grande que la palabra ha generado en el planeta. Luego dice, de nuevo lo llevó consigo, fruto de eso empieza una batalla. Cuando se abre el primer sello, empieza una batalla y dice la palabra que el diablo lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Todos los reinos del mundo, ¿en manos de quién está el poder y los reinos del mundo hoy? Del mal. Ustedes están viendo lo que está logrando el maligno a través de las tecnologías, a través de las organizaciones supranacionales. Una cartilla como las que ustedes, si no la han recibido, la van a recibir en minutos, no la va a publicar la ONU nunca. La ONU, que hace 7 años publicó las primeras cartillas de ideología de género, ha generado la peor perversión en los colegios hoy en día. Niños sexualizados, hipersexualizados, que cometen verdaderos delitos. La guerra empezó porque el Cordero abrió el sello y la palabra fue victoriosa con un arco por el mundo, sembró su esencia en todo Occidente y la batalla comenzó. Sale el demonio a hacer de las suyas. Cuando se abrió el segundo sello, oí que el segundo viviente decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, al jinete se le concedió desterrar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros, se le dio una espada enorme.
¿Cuántas guerras por simplemente amar al otro como a nosotros mismos? Por decir, no cometer actos impuros, el sexto mandamiento. Honrar a padre y madre. ¿Eso es la palabra de Dios? ¿Eso es malo? O sea, dentro de la lógica, desprendámonos de que somos de esta línea cristiana. ¿Es malo decir honra a padre y madre? No, para nada. Pero hay una guerra contra eso. Estamos en un panóptico digital que nos ha encerrado y que nos muestra todo lo contrario a lo que el Señor sembró con esa palabra por el mundo. Yo le digo a veces a los jóvenes, ustedes nunca han visto una niña semidesnuda en TikTok enseñándole los mandamientos. Eso no va a pasar. Ni en TikTok, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en ningún lado vamos a ver, a no ser por personas como ustedes, aquí hay muchas personas que se mueven muy fuerte en redes, que las Big Tech estén promoviendo la palabra. Los reinos del mundo le hacen la guerra al Cordero, dice la palabra. En ese orden de ideas, si nosotros salimos a la sociedad de hoy a hablar, por ejemplo, del primer capítulo de Romanos, la verdad es que estamos destinados a ir a la horca. Hay gente que llora cuando hacemos las conferencias porque dice, si yo hablo de esto me echan. En estos días, para promocionar esta conferencia, nos entrevistaron en Univisión y cuando terminó la conferencia, la entrevista, la reportera se cogía la cabeza y decía qué difícil es hablar de cosas que uno quiere y no puede. Hay una guerra soterrada contra el cristianismo y no nos hemos dado cuenta. Nadie puede decir algo como esto es una herejía en el laicismo de hoy. Miren esto, porque habiendo conocido a Dios no lo adoraron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Los hombres abandonaron la relación natural con la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometieron actos infames hombres con hombres y en consecuencia recibieron en sí mismos el pago merecido por su extravío. Dígale eso a la ONU. Hay una guerra contra el cristianismo y no nos hemos dado cuenta. Hay una guerra contra el hombre en sí mismo, porque lo que hizo el Señor fue dar unas normas para que el hombre estuviera bien, estuviera feliz, estuviera tranquilo. Ninguna Big Tech, ni la UNICEF, ni la UNESCO, ni el Foro de Davos va a promover esto de ninguna forma. Los reyes de la tierra harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, como es Señor de señores y Rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados, los elegidos y los fieles. Amén. Amén. Gloria a Dios. A veces cuando uno publica este tipo de cosas que pasan en las redes, hay gente que le escribe a uno, Señor Dios, ven pronto, manda tus ángeles, ayúdanos. Y es lícito, pero lo que el Señor está diciendo aquí es otra cosa, y es que Él vencerá con, exacto, los llamados, los elegidos y los fieles. ¿Aquí hay algunos de ellos o no? Sí, amén. Levante la mano los llamados, los elegidos y los fieles. Amós 5:15. Hagan triunfar el derecho. Así es. Señor, ven pronto, encárgate tú. Yo estoy viendo Betty la Fea, ayúdanos. Esa, con otras palabras, es la realidad. Hace 2 días estuvimos en el board de Miami Day. Miami Day. Mientras yo estuve, el 99% de las participaciones para promover uno o el otro lado era del otro lado. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Niños victimizándose
requiriendo el mes del orgullo LGBT en octubre, una mujer hormonizada que parecía hombre haciendo un discurso impresionante, Sí, señor. mujeres que decían que fueron abrazadas por el colectivo LGBT como nunca en su vida y lloraban. Increíble, increíble. Yo decía, ¿y dónde están los llamados, los elegidos y los fieles defendiendo en esta guerra? Aquí ¿Quiénes estamos. estuvieron allá en el borde de Miami-Dade? Aquí. Una, dos, tres. Aquí está mi combo. Este es mi combo. Miren, increíble. Yo sé que todos trabajamos, tenemos compromisos, tenemos cosas, pero Dios no va a hacer esto si no es con nosotros. Así es. No lo va a hacer si no es con nosotros. Mira eso. Anarquía, colapso moral y social. Eso es lo que estamos viviendo. Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos y religiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios, aparentarán tener piedad, pero en la práctica renegarán de su eficacia. Guárdate también de ellos. Eso es la descripción de lo que hoy llaman la comunidad del amor. Ellos son esto: calumniadores, disolutos, se matan entre ellos, se violan entre ellos, se desprecian entre ellos, que les llaman disque comunidad. Eso no es una comunidad. Una comunidad es todo lo contrario, ¿cierto? Así es. Pero los hijos de la contraparte se mueven para que esto sea una norma. Yo les dije allá en el borde de Miami-Dade, es increíble que violen a niños, niños violen niños, y eso lo llamen ellos un derecho civil. Es increíble que un delito lo llamen un derecho civil. Increíble. Y son ellos. Y son de verdad. No diga nada homófobo, cállese, no diga nada. Si usted dice hoy esto en la sociedad civil, usted no solamente es criminalizado, sino patologizado. Es decir, usted es un delincuente y usted está enfermo. Homófobo, que no existe la palabra, haría referencia a una enfermedad, ¿cierto? Y hay lugares como en California o en Canadá donde usted puede ir a la cárcel. Hay una guerra y no nos hemos dado cuenta, y es en serio. Si no despertamos a tiempo, la ola viene de unos 50 metros. No nos quedemos con el morbo de las cabezas deformes, de las tecnologías. Hay que actuar. Así es. Pronto, rápido. Y nosotros que estamos aquí en el país del capitalismo, el capitalismo que apostató de la virtud se deformó y vehiculiza todo tipo de cosas como el aborto. La gente compra el aborto hasta a domicilio. A metros de nuestras iglesias, a metros de las iglesias, 60 millones de asesinatos. Y no somos conscientes de ello, ni siquiera pensamos en eso. La concupiscencia del lucro como único valor sobreviviente ha sido el destructor moral de Occidente y artífice de guerras, injusticias, ha creado divisiones, muerte, droga, prostitución, división de la familia, abortos y demás. La concupiscencia del lucro tiene secuestrado a Miami. Aquí la gente está pensando cómo generar y todo lo demás que se vaya para el carajo. Vengo a ver. Amén. Vengo a ver alguna conferencia. Yo de verdad estaba muy preocupado con esta conferencia. Yo dije, ¿será que nos vamos a quedar cuántos aquí, no? Porque la gente aquí está pensando en la concupiscencia del lucro y todo lo demás no importa. Un padre de familia me dijo, mi hijo es juiciosísimo, él no sale de su casa, es más, él no sale de su cuarto. Yo dije, ¿por qué? Le regalé la tablet, los videojuegos, soy el mejor papá, el celular. Le dije, sí, claro, su hijo no sale de su casa no por juicioso, sino porque quedó secuestrado. Lo perdió.
Padres de familia, ustedes le pueden preguntar a los amigos psicólogos que están acá, que la principal razón para ir al psicólogo es por haber entregado sus niños al sistema educativo y haberlos perdido. Sí, señor. Entregan a los niños a los colegios y los niños llegan hechos pedazos. Hoy hay una ola de niñas lesbianizando niñas y de niños homosexualizando niños, fruto de estas cartillas, de un trabajo que no para, que es todos los días y a toda hora. La concupiscencia del lucro nos hace mirar para otro lado. ¿Qué hacer entonces? Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. No por decir que somos de derecha, ya estamos nosotros salvos, ya somos herederos del paraíso. Así mismo. Hay que lavar las vestiduras. Estamos embarrados nosotros mismos y por eso nuestras familias están siendo secuestradas por todas estas ideologías. Porque nosotros decimos, yo no tengo el criterio, no puedo decirle a mi hijo porque yo hago esto y lo otro. Llegó el momento de hacer un alto en el camino. Ustedes quieren tener la autoridad moral para decirle a su hijo que no caiga en estas ideologías, feminismo, abortismo y demás. Hay que lavarnos las vestiduras. Occidente tiene que volver a escuchar a Dios. Amén. A cada uno de ustedes debería uno leer este pasaje. Se le ha concedido vestirse de lino blanco y deslumbrante, el lino de las buenas acciones de los santos. Por decir que somos de derecha, podemos inclusive no tener ninguna relación con Dios, pero lo justificamos, ¿no? Los de la derecha se salvan, los otros no. No, hay que tener las buenas acciones de los santos. ¿Quién de nosotros es capaz de defender los derechos de Dios en público, en un colegio, en un consejo, en cualquier espacio de la sociedad? ¿Quién ha lavado sus vestiduras para oír a Dios? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. A otros que decían, aquí estoy, Señor, les dice, yo no os conocí. Así mismo. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Yo estoy a la derecha, Señor, ya voy para allá. ¿Por dónde es la entrada? Ahí voy. ¿De verdad? Ya era solo ser de derecha o decir que somos de derecha. El otro día di una conferencia para un partido político X que yo suponía que era de línea conservadora. Hablé de estas cosas y me dijeron, no, es un extremista. Yo decía, pero luego no eran los de derecha. Increíble, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te asistimos. Y él entonces le responderá, os aseguro que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Ustedes saben por qué después de 400 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, Dios un día dijo, vamos a sacarlos, y generó todos estos prodigios, milagros y demás. ¿Por qué? ¿Por qué Dios un día después de tanto tiempo dijo, listo, ya vamos a sacarlos? Escuchó su clamor. ¿Quién dijo? ¿Por qué qué? Se metieron con los más pequeños. Los más pequeños, los más Porque indefensos. después de 400 años, la élite, la organización supranacional, los que mandan, decidieron asesinar a los niños. Sí, señor. El infanticidio, un decreto infanticida, dice el libro de Sabiduría, capítulo 10. El faraón de Egipto dijo, maten a los niños, y en ese momento Dios desplegó su poder y se levantó para hacer milagros y prodigios. Es el momento de que despertemos para que no dejemos que los más pequeños sean asesinados,
Amén. y quede impune. Así Es es. el momento de que se levante el pueblo de Dios, los fieles, los que al lado del Cordero van a llevar a cabo la victoria. Es este el momento, porque el faraón tocó a los niños, 60 millones de asesinatos, niños que se están mutilando órganos sanos en nombre del Señor. supuesto cambio de sexo, niños que se hormonizan para no poder reproducirse después porque quedan lisiados. Están pasando cosas frente a nuestros ojos y esa sangre clama hoy al cielo. Ha llegado el momento de la liberación. Es el momento hoy de que se eleve, se levante el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, cambiando, volviendo a Dios, cambiando sus comportamientos. Es el momento de limpiar nuestra vestimenta. Es el momento de que pare el asesinato. ¿Ustedes están listos para ser los fieles, los que acompañan al Cordero para la victoria? Ujú. ¿Sí o no? Sí. Por la gracia de Dios. Sí, Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Sí, Señor. El que decide si vamos a estar a la derecha o a la izquierda de él es él, Amén. y lo decidirá por nuestras obras. Por eso la ideología de género es la antítesis del día del Señor. Ustedes han escuchado muchas de las conferencias del día de hoy. Pero claro, frente a esa serie de amenazas, a esa serie de agendas, hay que pensar muy bien cómo se actúa. Por lo tanto, lo que yo voy a tratar de resumir en el tiempo que tengo, y el tiempo siempre es tirano y siempre yo lo administro muy mal, así que vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Voy a hacer una propuesta. Lo lindo de esta propuesta es que nadie queda afuera, es decir, todo el mundo se va de acá con una tarea. Y el punto es divisar, determinar cuál es la tarea que uno puede cumplir. Por eso lo de futuro presidente es algo que me levanta el ego, pero sé que no es mi tarea. Sé que no es mi tarea, ya vas a ver por qué. Ya vas a ver por qué, y no hay que ponerse triste por eso. Mi tarea es otra. Vamos a explicar algunas cosas. Vamos a ver si esto funciona. Ahí está. Esto es de Pablo Muñoz, me lo dio ese, me dijo, toma, este es mío, te lo presto. Se ve que Pablo siempre anda listo con estas cositas para poder usar esto. Y si no, si los amigos... Ahí está. Ah, ¿en la pantalla? No. Ok. A ver. ¿Cómo hicimos recién para que pase esto? ¿O ustedes me ayudaron allá? Tranquilo, no pasa nada. Bueno, miren, para poder determinar una estrategia, que es lo que vamos a hacer ahora, hay que empezar analizando el escenario. Yo no puedo concebir un plan de acción si no sé en qué escenario debo desplegarlo, frente a qué escenario me encuentro. Con lo cual, lo que vamos a hacer a continuación es analizar dos niveles del escenario político actual. Vamos a empezar por algo muy macro, como es el globo. Gracias. Y vamos a continuar con algo un poquito menos macro, que es el continente. Y después cada uno pensará en el propio país y verá qué está ocurriendo allí. A ver si es que ahora funciona. Bien. Ahí está. Entonces, a un nivel macro, lo que estamos viviendo es un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Un punto de quiebre. Estamos viviendo un antes y un después, solo que todavía no somos conscientes de eso. Ese antes y después ha adoptado un término que cada vez se está utilizando más, y ese término es globalismo. ¿Han escuchado anteriormente este término? Yes. Globalismo. Globalismo no es lo mismo que globalización. Globalización es un término muy caro de la década del 90 del siglo pasado, que venía a denotar la aceleración de los intercambios económicos globales.
que era la globalización. El mundo interconectado a través de las nuevas tecnologías de la comunicación que permitían acelerar los intercambios con un solo clic, por ejemplo. Eso conectó comercialmente al mundo, el mundo se convirtió en un solo mercado. La globalización es el mundo convirtiéndose en un gran y único mercado. ¿Bien? Ahora, el globalismo es un fenómeno de esta etapa de la historia, la actual, lo que estamos viviendo actualmente. Y no es un fenómeno económico, sino que es un fenómeno político. El globalismo es el mundo convirtiéndose en un único estado. Así como la globalización es el mundo convirtiéndose en un único mercado, el globalismo es el mundo deviniendo un único poder político. Es lo que muchos han empezado a llamar gobierno mundial. ¿Cómo entender el globalismo? A través de una previa comprensión del Estado-Nación. El Estado-Nación es la forma política con la que el mundo se organizó políticamente a partir del siglo XVI y hasta nuestros días. El Estado no es eterno. El Estado nacional es una criatura y como toda criatura nace, vive y muere. ¿Cuándo nace el Estado nacional? Alrededor del siglo XVI, XVII y sobre todo XVIII. Sobre todo el XVIII. Y ese Estado nacional va a acompañar a la humanidad, pero en el siglo XXI está muriendo la criatura. Y está dando paso a otro tipo de configuración política basada en atributos distintos. ¿Qué es el Estado-Nación? El Estado-Nación es una organización de base territorial cuya característica principal consiste en monopolizar el uso de la fuerza física sobre la población que se encuentra en ese territorio. Ese es el Estado-Nación y en función de esa definición vemos que el mundo se reparte, por lo tanto, en distintos Estados-Nación que coinciden con determinados recortes territoriales. Cuando vemos un mapa, nos enseñan en el colegio, esta es la forma de Estados Unidos, esta es la forma de Argentina, esta es la forma de Colombia, y así sucesivamente. ¿Qué es esa forma? Esa forma es el contorno del territorio. ¿Cuál es la importancia del territorio? Pues que bajo ese territorio el Estado-Nación opera. Si un Estado-Nación, vamos a ponernos en un caso, Venezuela decide sobre el territorio colombiano, ¿puede hacerlo? No, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque iría contra la naturaleza del Estado-Nación colombiano. ¿Cuál es su naturaleza? Monopolizar el uso de la fuerza sobre ese territorio. Por lo tanto, si otro Estado quiere utilizar la fuerza sobre un territorio que no es el suyo, está violentando la soberanía nacional. Exacto. La soberanía es el atributo del Estado que significa que él y solo él es quien tiene un poder de decisión última sobre ese territorio. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, vamos a pensar el caso no solamente de un Estado decidiendo sobre otro Estado, sino, por ejemplo, una guerrilla. Aparece una guerrilla, las FARC, por ejemplo, y dicen, nosotros queremos constituirnos en el Estado en Colombia. Pues, ¿qué va a pasar? Va a haber una guerra. Exacto. Porque no hay otra forma de resolver el asunto, porque la naturaleza estatal no lo permite de metas. Yo le voy a poner un ejemplo. Vamos a ver el asunto del aborto, ¿bien? El asunto del aborto que nos quieren hacer creer que el aborto se va extendiendo por todas partes porque las chicas han salido con pañuelos verdes. Y salieron con pañuelos verdes y entonces ahora han generado una especie de movimiento que ha puesto contra las cuerdas a los poderosos patriarcales y que han logrado vencer el heteropatriarcado y eso les ha permitido legalizar el aborto. Ese es un relato diseñado para tontos, ¿bien? Que es lo que venden los medios de comunicación, que Así entre otras es. cosas se dedican a idiotizar precisamente a la gente. No, el asunto del aborto ha sido diseñado desde arriba, no desde abajo, desde arriba. Vamos a ver esto con un ejemplo. Este es el objetivo número 5 de la Agenda 2030, esta es la página oficial de Naciones Unidas. Su meta número 6, la meta 6 del objetivo 5 dice lo siguiente: asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la plataforma de acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. Cuando uno lee esto no entiende nada. ¿Por qué? Porque está encriptado. Está encriptado.
para poder entender qué dice, yo necesito saber qué es el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Bueno, vamos a ver, vamos a buscarlo. Este es el informe de la Conferencia Internacional de la Población y el Desarrollo del año 1924. ¿Cómo empieza esta conferencia? Diciendo lo siguiente. Esto es 1924, Ustedes transpórtense a 1924. Las Naciones Unidas convoca prácticamente todos los estados del mundo y empieza la conferencia diciéndoles así. Los expertos de Naciones Unidas han determinado que de aquí al año 2015 la población mundial crecerá. ¿Cuánto crecerá? Hay tres escenarios posibles. Un escenario de mínima, 7.100 millones de personas. Un escenario medio, 7.500 millones de personas. Y un escenario alto, 7.800 millones de personas. Celebramos hoy esta conferencia aquí para ponernos de acuerdo para limitar el crecimiento poblacional. Así, directamente. ¿Vieron cuando dicen son teorías de la conspiración, ustedes inventan porque son paranoicos? No, no son ninguna teoría de la conspiración, son documentos publicados. O sea, es decir, están en la página web oficial de Naciones Unidas. No es que uno tiene que hacer una investigación tipo espía, tipo trabajando en la CIA. No, es simplemente dedicar un tiempo a poder buscar estas cosas. Entonces uno las va a encontrar. Entonces, para poder resolver y disminuir la población, que es el objetivo de Naciones Unidas, hay una serie de medidas que son las que la Agenda 2030 pide que se cumplan, como acabamos de leer. Por ejemplo, la medida 7.16 dice así. Para el año 2015, los estados deberían tratar de proporcionar acceso universal a una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de la familia y a servicios conexos de salud reproductiva que no estén legalmente permitidos. Hago énfasis en esto último, que no estén legalmente permitidos. O sea, Naciones Unidas te dice qué tenés que legalizar y qué no tenés que legalizar, básicamente. Y uno dice, pero ¿cómo? Oiga, señor Naciones Unidas, yo soy un Estado, yo tengo soberanía. Esto significa que yo decido mi legalidad, yo decido mi marco normativo. Bueno, el globalismo es precisamente eso, no me importa tu soberanía, vos tenés que cumplir la agenda de Naciones Unidas. Y a continuación se le puede decir, bueno, señor Naciones Unidas, pero además nosotros somos una república, y como república hemos dividido el poder. Hemos dicho que había un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. ¿Cuál es el poder que hace las leyes? Legislativo. Con lo cual, esto no es un atributo de usted. No se tome esta atribución. Ese es nuestro poder legislativo el que debe hacerlo. Y Naciones Unidas dirá, mire, yo no consigo la idea de separación de poderes. Yo lo único que pido es que mi agenda se cumpla. Y en tercer lugar, uno podría decir, bueno, señor Naciones Unidas, pero óigame, nosotros somos una democracia. Y nosotros queremos que sea el pueblo el que elija. ¿Qué pueblo? Nuestro pueblo, nuestra nación. La gente que es gobernada en nuestro Estado es la que tiene que decidir y ese es el fundamento de la democracia. Y Naciones Unidas dirá, a mí no me importa la democracia porque un gobierno global no tiene un pueblo. Hay un globo, pero no hay un pueblo. Porque para que haya un pueblo, los lazos culturales deben ser significativos. ¿Cuál es el lazo cultural que me une a mí con alguien de Bruselas? Ninguno. ¿Cuál es el lazo cultural que me une a mí con alguien de Filipinas? Ninguno. Ni siquiera conozco su idioma. Por lo tanto, a donde vamos es a un mundo sin pueblos. Y un mundo sin pueblos es un mundo donde no puede haber democracia. Por lo tanto, usted me tiene que legalizar una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de la familia y salud sexual y reproductiva. Bien, ustedes me van a decir, bueno, pero ahí no aparece la palabra aborto. Bueno, evidentemente, esta gente usa eufemismos. ¿Qué son eufemismos? Son palabritas que utilizamos para no poner las palabras porque aquellas quedan un poco feas. Y sin embargo, de todas maneras, para que no quede margen de dudas, en la medida 7.6, Naciones Unidas dice lo siguiente. Mediante el sistema de atención primaria de salud, todos los países deben esforzarse porque la salud reproductiva esté al alcance de todas las personas de edad apropiada lo antes posible y a más tardar para el año 2015. Paréntesis, año 2015. ¿Qué pasó en el año 2015? No habían cumplimentado esto. ¿Y qué apareció en el año 2015? La Agenda 2030. Claro. La atención, y acá viene el punto, la atención de la salud reproductiva en el contexto de la atención primaria de la salud debería abarcar, entre otras cosas, 2 puntos. Acá te va a decir qué es la salud reproductiva. Miren esto, asesoramiento, información, educación, comunicaciones, bla, 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 bla. Último renglón, interrupción del embarazo.
O sea, ellos mismos en sus documentos comprenden que salud reproductiva es una serie de métodos que incluyen lo que llaman, también eufemísticamente, interrupción del embarazo. O sea, matar a un ser humano en estado de gestación, ni más ni menos. Vamos a... Eso es solo un ejemplo de cómo funciona el globalismo. Solo un ejemplo para que ustedes vean que esto no es una exageración. Ese programa de acción fue definido en 1994, no se cumplimentó hacia el año 2015 y en el año 2015 aparece una Agenda 2030 que entre otras cosas te pide que lo cumplas cuanto antes. Y eso es una decisión que no es democrática, que no es republicana, que no respeta la soberanía estatal, sino que viene de un poder que está en este momento por encima de los estados. Entonces, en un contexto global, hoy estamos enfrentando un escenario donde el poder se presenta como un poder globalista. Vamos a bajar el nivel, vamos a venirnos a América. ¿Qué ha pasado en América? Yo les dije, esta primera parte es análisis de escenario. ¿Qué ha pasado en América? En América estamos viviendo una segunda ola del socialismo del siglo XXI. Para comprender qué es la segunda ola del socialismo del siglo XXI, hay que entender qué fue, en primer lugar, la primera ola del socialismo del siglo XXI. La primera ola del socialismo del siglo XXI es la consecuencia de la inteligencia de Fidel Castro. Podemos tener todas las opiniones negativas sobre Fidel Castro, ustedes saben que yo las comparto con ustedes, pero si hay algo que hay que reconocer es que Fidel Castro era políticamente astuto. Era astuto. El tipo estuvo colgado de los financiamientos de la Unión Soviética durante décadas. Cuba recibió por parte de la Unión Soviética varias veces lo que puso Estados Unidos para recuperar Europa a través del Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? Ahora, Europa se pudo recuperar y Cuba no se pudo recuperar. Con varias veces el Plan Marshall. ¿Por qué? Porque el sistema comunista sencillamente produce miseria. Pero la familia Castro vivía de esa miseria. Por lo tanto, se atrincheraron en el poder y allí están hasta el mal. Con lo cual, parece... Ahí voy a ir al punto, no se me adelante. Con lo cual, miren, Perú tuvo a Pedro Castillo como el presidente menos popular de todo el continente durante varios meses, hasta que Castillo terminó cayendo cuando se develó toda la corrupción de él y de su familia. Con lo cual, vamos viendo que esto puede durar menos de lo que uno pensaba. Pero otra vez, aquí va a haber que responder. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a actuar? Es la gran pregunta. Esto tiene que ser algo bien pragmático sobre este análisis. Mi respuesta, mi propuesta, que ustedes la pueden compartir, mucho, poco, nada, no importa, es una propuesta, puede haber muchas propuestas. Mi propuesta es articular dos lógicas de juego, dos lógicas políticas, que son la batalla político-electoral y la batalla cultural. Bien. ¿A qué refiere cada una de estas batallas? Bien. La batalla electoral, la política electoral, es una batalla donde se juegan los votos. ¿Qué necesito para ganar esta batalla? Necesito juntar votos. El candidato que más votos reúne es el que gana y el que gobierna durante X cantidad de años hasta la próxima disputa. Esta es una batalla muy formalizada, que tiene sus tiempos, que tiene su campaña en un momento determinado, etc. Se sabe muy bien quién gana, se sabe muy bien quién pierde, todo está muy reglamentado. La batalla cultural es muy distinta. La batalla cultural no tiene tiempos, no tiene lugares específicos, no se sabe muy bien quién gana, porque nadie gana nunca definitivamente.